un grupo terrorista, con todas y cada una de las características de lo que es un grupo terrorista. Esencialmente, la manipulación psicológica de la violencia con efecto o con el propósito de producir efectos en audiencias masivas para ganar determinados intereses. Entonces, del mismo modo, ISIS lo que va a hacer es que va a masacrar a una parte importante de la población, o bien a una parte importante del ejército sirio o a 80 soldados iraquíes. Lo primero que van a hacer es que lo van a filmar y van a subir el video a YouTube para que lo vean otros soldados iraquíes. Esto es una manipulación psicológica de la violencia. Lo que yo estoy haciendo con eso es le estoy diciendo al resto de los soldados iraquíes: mira lo que nosotros les hacemos a los soldados, sobre todo a los chiitas. Acuérdense que Irak es un país de mayoría chiita y por lo tanto el ejército iraquí tiene mayoría chiita. Entonces van verificando quién es sunita y quién es chiita. Los chiitas los matan y lo filman, o los masacran, descuartizan los cuerpos y lo filman, lo suben a páginas de YouTube o lo suben a blogs diversos, una compleja red de cuentas de Twitter, de YouTube, etcétera, para ir difundiendo estos mensajes de pánico. Y entonces la población totalmente atemorizada se echa para atrás y cede completamente cuando vienen estos señores. Y número dos, eso es también lo que explica parte de su éxito en cuanto al combate en contra, por ejemplo, del ejército de Irak. En la zona que acabo de mencionar, había alrededor de 30,000 soldados iraquíes de un ejército de cerca de 300,000, de los cuales se decía eran un ejército perfectamente entrenado y armado por Estados Unidos para cuando Estados Unidos se saliera. Supuestamente era un ejército preparado, que es una de las grandes críticas que se le hace a la administración Obama. Supuestamente Obama se está retirando de Irak porque estaba dejando un ejército que era capaz de controlar todo el territorio y de mantener la estabilidad del país. Y lo que hace ese ejército es salir corriendo en cuanto ISIS cruza, pero corriendo, literalmente. Eran 6,000 combatientes de ISIS contra 30,000 en la zona, y los soldados huyen absolutamente. La razón básicamente es una manipulación psicológica que verdaderamente genera un pánico masivo, número uno. Número dos, esta táctica tan terrible y tan deleznable que hemos observado, que tiene que ver con el asesinato selectivo. Además, no es cualquier asesinato, sino verdaderamente brutal asesinato ante las cámaras de ciudadanos estadounidenses, de ciudadanos británicos. Uno de ellos era incluso ciudadano israelí y estadounidense, las dos, con el propósito de impactar en las distintas poblaciones. O sea, lo que ISIS hace al generar estos asesinatos y subirlos a YouTube, lo está decapitando con toda la sangre y con toda la fuerza. Lo sube a YouTube. Lo que va a generar es inmediatamente una discusión política al interior de estos países. O sea, de esa forma se mueve, se impacta sobre una agenda. Mucha gente empieza a decir, y créanmelo, así ocurre, mucha gente dentro de Estados Unidos o incluso dentro de Reino Unido empiezan a decir, bueno, ¿y qué necesidad tenemos nosotros de ir a pelear contra estos señores de Irak? O sea, ¿por qué nosotros no tenemos suficientes problemas acá? Y entonces empiezan a generar presiones en contra de Obama, o al revés, se le empieza a criticar políticamente a Obama. ¿Por qué no atendió el problema antes? ¿Por qué no atacó Siria anteriormente? ¿Por qué permitió el crecimiento de ISIS? Entonces estos son golpes políticos, son bombas políticas, bombas psicológicas, que además le dicen a la población, si vienen más soldados de tu nación a combatir acá, esto es exactamente lo que les vamos a hacer. Esto es lo que les va a pasar, y esto genera, por supuesto, una sensación también de pánico ante las poblaciones. Esta es una estrategia que ISIS utiliza como clásico grupo terrorista, ¿sí? Segundo elemento, además de ser un grupo terrorista, ISIS es un grupo insurgente. Un grupo como estos otros, que es una milicia que cuando pelea contra un ejército poderoso, sabe utilizar las tácticas de repliegue, como guerrilla. Ataca y se repliega, ataca y se repliega. O sea, no nada más va a cometer actos terroristas, sino que también es un grupo insurgente peleando en contra de ejércitos tradicionales. Número 3,
podemos hablar de ISIS ejército. ISIS encuentra correctamente que dentro de Irak había una enorme animadversión entre los sunitas iraquíes, que son minoría, pero que ahí están, y los chiitas iraquíes. Acuérdense que Saddam Hussein era sunita y tenía una élite sunita en el poder, y el ejército estaba compuesto de una élite sunita. ¿Qué hace ISIS? Estos sunitas se fueron saliendo paulatinamente del ejército, pero se quedan en sus pueblos resentidos. Entonces ISIS empieza a formar pactos y alianzas con estos ex soldados o ex líderes militares iraquíes que conocen mucho acerca de táctica militar, acerca de cómo tomar posiciones, acerca de cómo presentar estratégicamente la conquista de un mapa determinado.